Muy buenas noches, hermanos. Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro culto de estudio bíblico y oración. Hoy miércoles 10 de junio del año 2020. Y estamos contentos de poder tener este tiempo especial de oración que le hemos llamado Mi Hogar, un altar de oración a Dios. Y ese debe ser nuestro deseo, que nuestro hogar, nuestra casa, se convierta en un altar de oración a nuestro Dios. El domingo pasado, pues, reiniciamos los cultos presenciales y estamos ya esperando con ansias también poder reiniciar pronto los cultos los miércoles presenciales. Así que vamos a seguir orando y esperando en Dios de que pronto las autoridades nos van a permitir reunirnos como de costumbre cada miércoles en nuestro templo, en la iglesia. Pero vamos a iniciar este tiempo cantando una alabanza, el himno 226, Rey Exaltado. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Amén. Nuestro Dios es un rey, es nuestro rey, un rey exaltado. Dice la palabra de Dios en Filipenses, el capítulo 4 y el versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y creemos firmemente que nuestro Dios es un Dios que tiene cuidado de sus hijos y que el Señor siempre está pendiente para suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero Él está esperando que usted y yo, hermano, nos clamemos a Él, que usted y yo busquemos su rostro y que le pidamos a Él las cosas que necesitamos nosotros, nuestras familias y nuestra iglesia. Vamos a orar para encomendar este tiempo en las manos de Dios. Oremos. Padre Celestial, Padre bueno, gracias Señor por permitirnos poder desarrollar estos cultos de los miércoles, aunque sea de forma virtual, aunque ya esperamos pronto hacerlo de forma presencial. Padre, toma control de estos dos tiempos de oración que vamos a tener, que vamos a estar clamando a ti, Señor, por necesidades personales, necesidades de la iglesia, de los hermanos de la iglesia, Padre, para que tú, Señor, te glorifique en todo lo que hagamos, sea un tiempo precioso de oración. Y también pedimos por el estudio bíblico más tarde con el pastor, para que usted se glorifique también y sea un tiempo de mucha bendición para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a iniciar con el primer ciclo o tiempo de oración. Y es el tiempo que dedicamos para orar por las peticiones de los hermanos de la iglesia. Comenzando por que el Señor libre a cada hermano de la iglesia, incluyéndonos a nosotros, de este virus. Que el Señor continúe guardando nuestras vidas, nuestra salud de este virus. Hay algunos hermanos que ya han salido positivo a este virus y confiamos en Dios de que ya ningún otro hermano va a salir positivo. Estamos orando para que Dios mantenga la iglesia saludable, nos guarde de este virus, y gracias a Dios hemos visto cómo el Señor ha ido obrando en la recuperación de estos queridos hermanos de la iglesia que tienen este virus. Así que vamos a seguir orando
para que el Señor nos siga librando de contagiarnos de este virus. También, número 2, estemos orando para que el Señor nos ayude a crecer espiritualmente, nos ayude a ser mejores cristianos cada día. Cada predicación que el pastor Agüero y su servidor estamos trayendo los domingos y los miércoles es enfocado a nuestro testimonio, que podamos ser mejores cristianos cada día en nuestras casas, en la calle, en el trabajo, donde quiera que estemos, recordando que la verdadera religión cristiana no es la que se vive dentro del templo, sino fuera del templo. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude a seguir creciendo cada día durante este tiempo de cuarentena. También vamos a orar para que Dios obre con poder en salvación a nuestras familias, familiares, tanto nuestros como de los hermanos de la iglesia. Que Dios siga obrando en salvación, que Dios use este tiempo de crisis para atraer muchos de nuestros familiares a los pies de Jesucristo. También estemos orando para que el Señor Jesucristo obre con poder en la salud de algunos hermanos de la iglesia que están con situaciones difíciles de salud. Estamos orando por el hermano Sergio Roque, la hermana Idalia Peralta, para que Dios obre con poder en su salud y los sane del cáncer. También por el hermano Juan Arturo, la hermana Elisa, hermano Ricardo, para que Dios también obre con poder en estos hermanos, en su salud. Hermano Chichi Ventura, hermano Ramón Reyes, problemas en los riñones. La hermana Doralín y la hermana Dalina tienen coronavirus. Ambas. Vamos a orar para que Dios le ayude, la sane. También sane al hermano Diógenes Valet, que también contrajo primero que ellas el virus y ya Dios le ha ido ayudando a salir con bien de este virus. Vamos a seguir orando por ellos, también por un niño llamado Sebastián, para que Dios obre con poder en su salud, y también por la hermana Gladys Paniagua con situaciones en su rodilla, para que el Señor pase su mano sanadora sobre ella y la sane de todo quebranto. Sigamos orando por las hermanas embarazadas, para que el Señor les ayude a tener un buen embarazo y también un buen parto. En el día de ayer, la hermana Esdrey dio a luz a un niño y estamos contentos de que su hijo Ariel Samuel salió con bien de este embarazo y oramos para que Dios le ayude a recuperarse a ella y a su criatura, a poder seguir evolucionando correctamente, y también por las demás hermanas que están embarazadas de sus criaturas. Oremos también para que el Señor obre en provisión para necesidades de los hermanos de la iglesia. Gracias a Dios que Dios nos ha usado como iglesia para mitigar muchas de estas necesidades alimenticias de los hermanos de la iglesia, pero todavía hay hermanos que tienen necesidades materiales. Vamos a orar para que Dios siga proveyendo como hasta ahora lo ha hecho a todos los hermanos de la iglesia. También estemos orando para que el Señor deshaga toda obra del maligno y del pecado sobre nosotros y sobre nuestras familias. Que el Señor nos cubra con su manto de gracia y que Dios obre con poder en nuestros hogares para que Él deshaga toda obra del maligno y del pecado sobre nosotros. Y por último, estemos orando para que Dios provea trabajos a hermanos de la iglesia que lo necesitan. Ya hemos oído reportes de hermanos que Dios le ha provisto milagrosamente un trabajo. Y vamos a orar para que Dios siga haciéndolo con los demás hermanos que no tienen trabajo todavía, para que Dios se glorifique cada día más en nuestra iglesia y en cada uno de nosotros. Así que, hermanos, vamos a orar por estas necesidades en estos momentos.
Muy bien, vamos a cantar ahora el himno 329, Fuente de la vida eterna. Cristo es nuestra fuente de vida eterna. Aquí vamos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Tomas nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad y puro amor, nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador. Amén. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. El Señor es la verdadera fuente de fortaleza para el cristiano y tenemos que estar siempre apegados a Cristo. Bien, vamos ahora a orar por las peticiones de la iglesia. Las peticiones de la iglesia en sentido general. En primer lugar, vamos a orar para que Dios bendiga los cultos de este domingo y nos dé un tiempo de salvación, edificación a la iglesia. Vamos a orar para que volvamos a tener un buen tiempo este próximo domingo, así como lo tuvimos el domingo pasado, para que Dios pueda glorificarse en medio nuestro. También vamos a orar para que Dios obre santidad, fidelidad y servicio a todos los miembros de la iglesia. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes, fieles y sirviéndole a Él en todo tiempo. En tercer lugar, vamos a orar para que Dios traiga avivamiento espiritual a todos los hermanos de la iglesia. Que Dios levante en nuestra iglesia hombres y mujeres consagrados a Él. Que Dios reavive los corazones de los creyentes en nuestra iglesia y que podamos salir de este tiempo de cuarentena más fortalecidos y animados en Cristo Jesús. También vamos a orar para que Dios guarde y proteja a los misioneros de la iglesia en el país y fuera del país. Dios les provea para sus necesidades, tanto las de ellos como sus familias, y bendiga sus ministerios aún en medio de esta pandemia. En quinto lugar, vamos a orar para que el Señor guíe a los pastores de la iglesia, el pastor José, a su servidor y a todos los siervos de la iglesia encargados del ministerio, los diáconos de la iglesia, sus familias. Dios los guarde, los bendiga y los siga usando en medio nuestro. También vamos a orar para que Dios obre con poder en la construcción del nuevo templo de la iglesia. Que el Señor nos provea más recursos, más espacio conforme a su voluntad y en su tiempo. También vamos a orar para que Dios obre en los profesores, alumnos, padres del colegio de la iglesia y que nos permita concluir con bien este año escolar 2019-2020. Que podamos, Dios mediante, cerrar con bien este año escolar y prepararnos para la apertura del próximo año escolar. Y también estemos orando para que Dios obre conforme a su voluntad y que las autoridades que sean elegidas para presidente, vicepresidente, senadores, diputados, sean autoridades elegidas por Dios a través de nuestro voto. Que el Señor pues obre con poder y nos permita tener gobernantes dignos para que como cristianos podamos seguir desarrollando la obra de Dios
con toda libertad en nuestro país. Pero antes de pasar a este segundo tiempo de oración, yo quiero que cantemos una última alabanza en esta noche, y es el himno 410. Que mi vida entera esté. Yo creo que como estamos orando para que el Señor nos avive, debe ser nuestro deseo como creyentes, consagrarnos cada día más a nuestro Dios. Que mi vida entera esté. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu flor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Amén. Con ese ánimo, ese deseo, vamos ahora a pasar al último tiempo de oración. Vamos a orar por las peticiones que ya mencionamos de la iglesia. Así que estemos orando, hermanos, por estas peticiones.
Continuamos con nuestra serie hablando acerca del hogar, un lugar de Dios y para Dios. Trate, hermano, trate de verdad de sacar provecho a este tiempo de pandemia, utilizando, ya que hemos tenido que utilizar más el hogar de lo común. Si usted ha utilizado su estancia con su familia bien, también debe usar su familia y su casa bien para que Dios esté permanente y constantemente presente en su casa. Esa es una oración que yo hago todos los días al Señor, para que Dios ponga armonía, para que Dios ponga paz. Temprano en la mañana usted le ora a Dios: Señor, que tu presencia, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que tú nos conceda por la gracia y la misericordia de Cristo Jesús poder tener un ambiente de amor, un ambiente de paz, un ambiente espiritual en nuestra casa. Y eso es exactamente lo que estamos tratando de que el Señor pueda producir, y también que nosotros podamos ver que en la casa no es solamente un lugar que Dios nos da para que vayamos a comer, a dormir y estar junto con nuestros seres queridos, que la casa tiene también un sentido espiritual, una utilidad espiritual. La semana pasada hablamos acerca de abrir nuestra casa para la predicación de la palabra de Dios, y varios hermanos pues me dijeron: pastor, yo quiero abrir mi casa, yo quiero abrir las puertas de mi casa para que aquí se predique la Biblia, para que aquí vengan ganadores de almas, para que aquí mis vecinos, familiares y amigos puedan tener a Cristo como su Señor y Salvador. Vamos a mirar en las Escrituras otra enseñanza más en esta hora sobre para qué más el Señor quiere que abramos nuestra casa. En el libro de Hechos,
el capítulo número 12. Vamos a mirar 2 versículos solamente para poder introducir esta verdad. Hechos, el capítulo 12, versículo 5. Note lo que dice la Escritura. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero fíjese dónde era que la iglesia estaba haciendo oración sin cesar por Pedro. Lea conmigo lo que dice la Biblia en el versículo número 12. 11 y 12, para que tenga una idea más clara. Dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que esperaban. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre del Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, porque muchos estaban reunidos orando. El título de la enseñanza en esta hora es: abre tu casa a la oración. Abre tu casa a la oración. No nos estamos refiriendo a la oración que hacemos cada mañana, cada día en nuestras casas, sino a la oración de la iglesia. Que grupos, células de oración se puedan hacer en tu casa, se puedan hacer en mi casa, para que allí Dios pueda contestar muchas peticiones que nosotros necesitamos que Dios obre por el bien de la iglesia y también por el bien de todo lo que es la obra de Dios, porque Dios quiere que nuestra casa sea un lugar de oración para Dios obrar en su iglesia. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias en el nombre poderoso y precioso de Jesucristo. Te damos gracias, mi Dios, porque nos concede otra vez poder estar aquí en tu casa para que tu palabra llegue al corazón y a la vida de todos los hermanos que por esta cuarentena están en su casa oyendo tu palabra y no aquí en la casa de Dios donde solemos congregarnos para que tú nos hables. Señor, ministra de una manera poderosa y especial, imprime un deseo en el corazón de los hermanos de entender que la casa, el lugar que tú nos has dado, también no solamente tiene una utilidad física para nosotros, pero tiene una utilidad espiritual para Dios y para la obra de Dios. Que tu Espíritu tome control de tu siervo, traiga tu verdad y tome control de todo aquel que le escucha. En el nombre de Jesucristo, amén. En el año 1976, nunca me olvido de eso, era un joven que estaba encargado de la escuela, de la clase de jóvenes de la iglesia La Fe, donde yo nací, crecí. Y en ese año, 1976, el misionero Vernon Weber, terminó su trabajo misionero aquí en el país, se fue al estado de la Florida, donde estuvo también trabajando en una iglesia hispana. Pero la congregación ahí en La Fe se quedó sin pastor. No hubo un pastor que se quedara, que hubiese continuado la obra, ni ningún misionero, y comenzó a decaer la iglesia. De una cantidad fuerte de personas que existían, yo recuerdo que al final quedábamos como unas 20 y algo de personas. Y yo recuerdo haber ido a una conferencia de las que solían hacer anuales, y allí yo oí una noticia que rompió mi corazón, y era que se estaba hablando acerca de que si esa iglesia no aparecía un pastor para esa iglesia, iba a ser cerrada. Esa era la idea que tenían los otros misioneros que quedaron aquí restantes. Yo no le puedo decir que si mi mamá se enteró de eso, no, pero mi mamá ya tenía más de 20 años en esa iglesia, que para esa época, en el año 1976, esa iglesia tenía solamente unos 24 años de estar, 23 años o algo así de haber estado fundada, porque si mal no recuerdo comenzó en el año
1954, por ahí comenzó esa congregación. Así que tenía unos 22 años y estaban hablando de cerrarla. Era en esa época la primera iglesia que se estableció bautista en la capital de la República Dominicana. Yo no sé cómo se enteró mi mamá, pero ella comenzó todos los sábados, ella trabajaba de lunes a viernes, y todos los sábados ella convocó a todos los que eran miembros creyentes de alrededor de nuestra casa y que eran miembros de la iglesia, para que todos los sábados fuéramos a orar y ayunar para que Dios permitiera que la iglesia siguiera abierta y que Dios mandara a un hombre de Dios que pudiera encargarse de la iglesia y la iglesia pudiera echar adelante. Estamos hablando de que justo hace de ese tiempo unos 46 años atrás, 44 años atrás. Y por la gracia de Dios, después de haber estado casi un año orando y ayunando y clamándole a Dios en mi casa todos los sábados sin fallar uno, Dios envió un varón de Dios allá. La iglesia comenzó a crecer, la iglesia comenzó a multiplicarse, se salieron otras congregaciones y hasta el sol de hoy esa amada iglesia permanece. Yo no le puedo decir, de verdad, eso solamente lo sabe Dios, pero por lo que yo viví, le puedo asegurar que esas reuniones de oración, por decirlo así, salvaron a esa congregación, hicieron que llegaran esos ruegos a Dios al cielo y que esa congregación no se cerrara como eran los planes que yo personalmente recuerdo haber oído, y que dejara de ser una iglesia como ha sido, de donde han salido muchos pastores. Después del 1976 para acá, estaba contando como unos 13 pastores y yo no sé si unas 13 o 14 congregaciones han salido. Imagínense lo importante que es abrir la casa para la oración. Abrir una casa para la oración de la iglesia, para que la obra de Dios eche adelante. Por eso es que aquí leemos en el libro de Hechos, el capítulo número 12, esta tremenda verdad que recibimos. El apóstol Pedro estaba preso y al otro día pensaban matarlo. Pero dice la Biblia que la iglesia se reunió en la casa de María, la madre de Juan Marcos, y allí estuvieron desde la noche hasta la madrugada rogando a Dios para que tuviera misericordia del apóstol Pedro. Y dice la Biblia que Dios envió un ángel, y ese ángel fue y sacó al apóstol Pedro, quitó las cadenas, salió sin que cuenta se dieran todos sus soldados que estaban presos. Y dice la Biblia que en vez de Pedro ir a su propia casa, Pedro era un hombre casado con hijos, él primero fue a la casa donde él sabía que habían estado orando por él. El Señor le guió allí. Hay un autor que dijo lo siguiente, que el ángel trajo a Pedro fuera de la cárcel, pero la oración trajo al ángel. Las bendiciones de Dios van a venir por la oración que usted haga en su casa, por usted y por su familia, pero también cuando usted abre la puerta de su casa y allí va a la iglesia, los hermanos, a orar, Dios va a hacer grandes cosas. Dios va a hacer grandes cosas como hizo en este lugar. De manera, hermanos, que cuando nosotros seguimos mirando ahí el libro de Hechos, nos damos cuenta de que al principio del establecimiento de la iglesia de Cristo aquí en el mundo, esta iglesia no tenía templos, era en las casas, los lugares de reunión, igual como Cristo se reunía con los discípulos también en casas. Pero de manera específica, se reunían para muchas otras cosas, pero dice la Biblia que se reunían para orar. Y cada vez que se cuenta de algo grande, importante que sucedió en la iglesia, fue precedido por un tiempo de oración en casas. Un tiempo de oración en casas. Recuerde eso. Cada vez que usted y yo leemos en el libro de Hechos de algo grande, algo impactante que hizo Dios a través de su iglesia o en su iglesia, estuvo
precedido por un tiempo especial de oración en alguna casa que abrió sus puertas para que ahí se orara. Mire 3 ejemplos que vamos a ver en esta noche. El primer ejemplo es que el primer culto de la iglesia fue una reunión de oración en una casa. El primerito, cuando la iglesia comenzaba, cuando era joven la iglesia, cuando se reunieron por primera vez después que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, fue una reunión de oración en una casa. En otras palabras, la iglesia inició con una reunión de oración. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Hechos, el capítulo 1 y los versículos del 12 al 14. Dice lo siguiente: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Oiga bien, el primer culto oficial de la iglesia, cuando Cristo se fue, y recuérdese que la palabra iglesia significa no el templo, sino el grupo de creyentes que han sido llamados a salvación por la obra redentora de Cristo. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo y está constituida por todos aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, y que en el arrebatamiento de la iglesia el Señor Jesucristo vendrá a buscar y llevará. Pues mire, la primera reunión que tuvo la iglesia fue un culto de oración y fue en una casa. La palabra de Dios menciona que fue en un aposento alto. Ellos habían aprendido eso del Señor Jesucristo. La cena antes de Cristo ascender al cielo, lo que llamamos nosotros la Santa Cena, eso fue realizado en un aposento alto. No sé si sería el mismo lugar, pero obviamente era un lugar grande donde podían caber 120 personas que estaban reunidos en ese lugar, orando y alabando a nuestro Dios. Dice, perseveraban unánimes en oración y ruego. Ahí estaban las mujeres. Me gusta mucho esa mención que hace la Biblia, porque para el judío las reuniones de adoración y de oración normalmente no estaban presentes las mujeres, pero siempre las mujeres han sido las creyentes que más oran. La iglesia de Filipo comenzó cuando el apóstol Pablo fue a Filipo, fue a la orilla del río, donde había un grupo de mujeres que aprovecharon y dijeron, mira, nosotros tenemos siempre que reunirnos para lavar en el río, buscar agua en el río. Vamos a buscar una hora y a esa hora nos vamos a reunir en el río y vamos a orar. Y el apóstol Pablo se enteró de eso, fue y después le habló de Cristo. Lidia fue salva y Lidia invitó al apóstol Pablo a su casa y allí fueron salvos y allí comenzó la iglesia de Filipo, como veremos más adelante en otra enseñanza. Pero aquí encontramos, hermanos, que allí fueron donde se reunieron los creyentes. Y miren lo que pasó, fruto de esa reunión de oración. En ese ambiente de oración, ellos eligieron al sucesor de Judas. La palabra de Dios lo dice ahí en el capítulo número 1. Eligieron el sucesor de Judas. Y después que eligieron el sucesor de Judas, parece que siguieron orando y clamándole a Dios. Y dice la Biblia en el capítulo 2 de una forma continua que cuando estaban todos juntos, dice la Escritura, unánimes, dice la Escritura que allí llegó el Espíritu Santo por primera vez. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. El Señor los puso a hablar en idiomas para que ellos pudieran llevar el evangelio a mucha gente que estaba en Jerusalén por la fiesta de Pentecostés y pudieran hablarle a ellos en sus propios idiomas. Pero algo más sucedió fruto de esa reunión de oración, y lo que sucedió es
que el apóstol Pedro tuvo que pararse para decirle que no era que estaban locos porque estaban hablando en diferentes idiomas. Y él predicó ese primer sermón y 3,000 almas fueron salvas. Recuerde, hermano, todo eso fue resultado de esa primera reunión, de ese primer culto, que fue una reunión de oración en una casa. Queridos amados hermanos, aunque tenemos el templo, la casa de Dios, que sí debe ser un lugar de oración, y debemos reunirnos y congregarnos como hacemos los miércoles cuando tenemos el templo ya, que podamos reunirnos probablemente ya el mes que viene, por lo que todo parece indicar que nuestra primera reunión de oración y de estudio bíblico un miércoles probablemente será el próximo, no este miércoles de la semana que viene. Todo depende si extienden todavía más el estado de emergencia para contener a que personas se congreguen grandemente y así contener el avance de este coronavirus. Todo parece indicar que todo el mes de junio va a ser así. Pero el Señor allá en el Antiguo Testamento, y también Cristo lo dijo en el Nuevo Testamento, Él dice: mi casa va a ser casa de oración. Ahora, présteme atención a esto. Dios dice: tú puedes venir a cantar aquí en mi casa, tú puedes venir a predicar aquí en mi casa. En el templo judío se predicaba como se predica aquí, se alababa a Dios como se alaba aquí, se reunían los hermanos, pero el Señor nunca dijo: mi casa es casa de predicación, aunque se debe predicar. Mi casa es casa de adoración, aunque se debe de orar. No, Él repitió varias veces: mi casa es casa de oración. Hermanos, cuando tú regreses de esta pandemia y llegues a la iglesia, por favor, ojalá que todos tomemos esa costumbre de, en vez de hablar con alguien, tú vienes, te arrodillas. Yo he ido a congregaciones donde los miembros de la iglesia entran y vienen al altar o se van a un cuarto o ahí en sus asientos se arrodillan o se sientan y le oran a Dios. En otras palabras, decirle: yo estoy en tu casa, Señor, y tú dijiste que tu casa es casa de oración. Y yo te quiero pedir por mí, te quiero pedir por ese problema que dejé en mi casa, te quiero pedir por la iglesia. Venga un poquito más temprano, pase a uno de los cuartos, venga aquí, arrodíllese, siéntese en su silla o arrodíllese en su silla. Pero lo primero que usted haga cuando llegue a la casa de Dios sea orar. Pero también, hermanas y hermanos, ¿por qué no abrir nuestra casa para que allí se ore? ¿Por qué usted no reúne un grupito de hermanos y hermanas y le dicen: yo quisiera que ustedes vinieran a mi casa un día a la semana, que podamos todos para orar por la iglesia? Solamente le digo esto: tenga mucho cuidado cuando usted abre su casa para orar. El diablo es muy astuto y aprovechan que después de la reunión de oración se ponen a hablar de aquel, del este, del otro, y se daña el propósito, porque lo utilizan para quién va a traer algo para comer. Si usted va a hacer, se lo recuerdo y se lo advierto como pastor, si usted va a abrir su casa para la oración, no brinde comida, no brinde café, no brinde nada. Quizás es una exageración decir no brinde café. Quizás, porque es una bebida que si es por la mañana sería bueno si se reúnen un grupo de damas que viven cerca de un sector a las 6 de la mañana a orar en una casa. Bueno, un cafecito no caería mal, un tececito. A lo que quiero decirle es que no se tergiverse el propósito, porque es muy común que después que una actividad se hace con frecuencia, se utilice para otros fines. He visto esto. Gente que comienza a abrir su casa, como dijimos la semana pasada, para dar estudios bíblicos y predicar. Alguien dice: bueno, yo voy a llevar una comidita después del estudio. Yo no veo nada de malo. Pero a veces solamente van con ese propósito y se tergiversa. Y he visto que esos grupos, células, llega un momento que por eso la gente no se convierte y se van como deshaciendo. No desnaturalice el momento en que usted abre su casa para predicar, para enseñar la Biblia o para orar, porque eso le va a quitar fuerza a la actividad espiritual que se haga. Hace tiempo que estamos planificando abrir
pedir a los hermanos que abran sus casas, como dijimos la semana pasada, para que de una forma constante y todas las semanas en casa se esté predicando la palabra de Dios a vecinos, familiares, amigos. Pero una de las normas que quiero ponerles es que eso no se desnaturalice. Que no se desnaturalice. Tenemos el ministerio de visitación, un ministerio precioso. Un grupo de hermanos van a las casas a llevar aliento y ánimo. Pero también a veces he oído quejas de que como que se desnaturaliza y no debe ser así. Cuando una casa se abre para algo espiritual, uno debe entrar para ocuparse en eso para lo que se abrió, y mientras uno esté ahí, uno solamente esté ocupado en aquello para lo cual se abrió. De manera que el primer culto de la iglesia fue una reunión de oración en una casa. El libro de Hechos, el capítulo 10, también nos habla de que los primeros gentiles salvos añadidos a la iglesia fue en una casa donde se oraba. En una casa donde se oraba. Mire conmigo en Hechos el capítulo 10, versículo 30, hablando acerca de Cornelio. Hechos el capítulo 10 y el versículo 30. Dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, en la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y versículo 31 dice, y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando él llegue, él te hablará. Y dice en el capítulo 11, dice en el capítulo 11 y el versículo 14 lo siguiente, Pedro dice, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Y entonces comencé a hablar y cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. En segundo lugar, los gentiles, los primeros gentiles salvos, añadidos a la iglesia, ellos recibieron a Cristo en una casa donde se oraba. Cornelio era un hombre que oraba junto con su casa. Parece que era todavía un hombre romano que había sido influenciado por el mensaje de salvación del Señor Jesucristo, de Juan, y este hombre acostumbraba junto con su familia a orar. Y cuando el ángel, mientras estaba orando, vino el ángel y trajo esa luz a su mente de que mandara a buscar a Pedro, él lo mandó a buscar y entonces reunió, dice la Biblia, a sus familiares, vecinos y relacionados, y por la gracia de Dios el apóstol Pedro llegó a su casa y fueron salvos. Esto decimos que en una casa donde se ora, donde se reúnen a orar, Dios envía salvación. Dios hace posible que gente sea salva, que gente conozca a Cristo como su Señor y Salvador. Miren, mis queridos hermanos, siempre tengo que hacer referencia a mi mamá. Pero mi mamá siempre oraba en la casa cuando teníamos el altar familiar por los vecinos, familiares, amigos, por la gente por otras iglesias. Yo recuerdo orar por iglesias que se encontraban ahí en el este, que eran pueblos que yo ni sabía dónde estaban. Pero se reunía, se oraba por la iglesia, se oraba por todo. Y usted no va a creer que ahí hay una iglesia. En ese sector donde crecimos, hay una iglesia donde quienes las conformaron fueron personas que llegaron a Cristo a través de mi mamá. Y la casa donde se comenzó la iglesia, que está ahí, que esa iglesia comenzó a 4 casas de mi casa, era una señora que recibió a Cristo bajo la influencia de mi mamá, que la llevó a la iglesia. Y el pastor de esa iglesia es un joven que mi mamá llegó a Cristo. Así que un grupito de la iglesia, en este caso mi mamá y nosotros 5, los hermanos, orábamos por la iglesia. Yo recuerdo
cuando era muchacho que yo decía, en la iglesia hay problemas porque mi mamá nos levantaba más temprano de la cuenta y se ponía a caminar con nosotros y a orar y a pedir a Dios, y solamente ella hacía eso cuando estaba orando en la iglesia. Ese grupo de miembros, aunque eran miembros de una familia, pero éramos miembros de la iglesia. Y Dios hizo posible que a través de esa casa pudieran gente llegar a los pies de Cristo y también se estableciera una congregación allí. Usted ve la importancia de que su casa sea abierta y se mantenga abierta para la oración por la iglesia. Usted ve los beneficios. También menciona la Biblia la conversión del apóstol Pablo, Saulo. Dice la Biblia en el capítulo 9 y el versículo número 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la casa que se llama derecha, a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y dice en el versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas llenos del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que allí se originó la obra redentora y regeneradora del Señor Jesucristo en Saulo, que después se convirtió en Pablo. Pero dice, ve a esa casa. Era una casa, no era la casa de Pablo, de Saulo, no. Era una casa donde estaba este hombre orando. Se ve que era una casa de oración también. Y le dijo, ve allá. Y allá Saulo recibió a Cristo. Los primeros gentiles salvos en Cornelio, añadidos a la iglesia, se gestó en una casa que oraba. Y acompáñeme al libro de Hechos. El libro de Hechos, en el capítulo número 12, que ya leímos una parte de él. Hechos, el capítulo 12, versículo 12, dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Donde habían muchos reunidos orando, dice la palabra de Dios. En tercer lugar, la primera vigilia de oración de la iglesia fue en una casa. Estamos hablando de una vigilia de oración. Era tarde de la noche, dice la palabra de Dios, cuando estaban allí orando. ¿Cuántas casas hoy en día, hermanos? Son casas que se abren en una comunidad y gente va a orar y amanecen orando. Hacen vigilias de oración para clamar a Dios. Por eso es que el Señor dice que cuando el Hijo del Hombre venga se hallará fe en la tierra. Oh, mis amados hermanos, oh, mis queridos y amados hermanos, cuánto necesitamos la oración. Alguien dijo que Dios no hace nada que no sea en respuesta a la oración. Y esta congregación local y todas las congregaciones locales requieren de mucha oración, de cristianos que estén orando. Y usted se pregunta por qué. Hermanos, es que la iglesia va en contra del mundo y necesita que el poder de Dios, la oración, accione el poder de Dios para darnos la victoria frente al mundo. Es que la iglesia va en contra de Satanás. La iglesia va a destruir todo el imperio del diablo, arrebatando a las almas para traerla a Cristo. Y el maligno va a tratar de destruir la iglesia. En la iglesia se gestan mucha gente que va con murmuraciones y contiendas y divisiones. Y se requiere la oración para que eso no dañe ni afecte a la iglesia. Usted no sabe que la institución que tiene más enemigos en la tierra no es la familia, no es el matrimonio, no es el Estado, es la iglesia. La familia nunca ha sido perseguida como tal, el matrimonio no ha sido perseguido como tal, los estados no siempre son perseguidos, pero hermanos, desde que la iglesia fue fundada hasta el día de hoy, la iglesia siempre ha sido perseguida y Dios espera que los cristianos estén orando por la iglesia. Usted debe orar todos los días por la iglesia. Todos los días tiene que arrodillarse a orar por su casa, por su familia, pero orar por la iglesia.
para que las puertas del Hades no prevalezcan, para que la iglesia crezca, se desarrolle, alcance a los perdidos, edifique a los santos, ayude a los misioneros, comience nuevas iglesias, tenga ministerios para niños, pueda alcanzar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los matrimonios. Una iglesia local como esta iglesia local tiene muchos ministerios para alcanzar a todos ellos, hermanos. Y quizás usted no puede trabajar en todos esos ministerios, pero usted puede doblar sus rodillas en su casa, junto con su esposo, junto con su esposa, pedirle a Dios por la iglesia, hacer reuniones, abrir su casa para que se hagan reuniones de oración en su casa. Anímese, hermanos, que su casa tenga más utilidad que solamente comer, bañar y dormir. Anímese, anímese. Tenemos que animarnos para que nuestra casa tenga más utilidad, una mayor utilidad. Tenemos que decirle a Dios: Señor, esta casa que tú me has dado, sea alquilada o sea propia, por favor, buen Dios, concédeme por tu gracia y misericordia que aquí se esté orando, que aquí se esté predicando la palabra de Dios. Y quién sabe, otros planes que Dios tiene, que lo veremos en las miércoles subsiguientes. Hay iglesias que han comenzado en casas. La iglesia en Villa Altagracia comenzó en una casa. La iglesia de alguien que abrió las puertas de su casa o de su lugar donde vivía antes. La iglesia en los Alcarrizos comenzó así. La iglesia en muchos lugares ha comenzado en casas, y eso estaremos viendo la semana que viene. Que tú y yo podamos abrir, quiera Dios que tú le puedas hablar a alguien de que en su casa se pueda gestar el inicio de una congregación local. Pero ahora, lo que Dios quiere dejar en nuestros corazones es que aquí en tu casa, ahí en tu casa, tú la abras no solamente para evangelización, tú la abras también para oración. Pero recuerda, ten cuidado que eso no se desnaturalice. Ten mucho cuidado que no se desnaturalice. A veces yo he ido, como le dije hace un tiempo, a casas donde han comenzado a orar, o han tenido estudios bíblicos, o han tenido cultos o células. Y me han invitado para que ore, y he ido para que predique o enseñe, y digo yo: wow, qué ambiente. Un ambiente de salvación, un ambiente de edificación, un ambiente de oración, un ambiente de alabanza. Pero con el paso del tiempo comienza la influencia de los que no son muy espirituales, y después he vuelto y digo: no me anima a volver. De verdad, deseo que permanezca, pero a veces ni me anima a volver, porque no está cumpliendo su rol y su propósito. Cuando una casa se abre para un fin divino, tiene que abrirse para ese fin divino, y tiene que utilizarse para ese fin divino desde el momento que la gente llega, mientras está y hasta cuando se va. Abre tu casa a la oración. El primer culto de la iglesia de Cristo fue un culto de oración. Los primeros gentiles que fueron salvos en una casa de oración. La primera vigilia de oración para que Dios hiciera grandes obras, para que Dios obrara con gran poder, fue en un tiempo de oración en una casa. ¿Está dispuesto a decirle a Dios: Señor, yo quiero que mi casa sea utilizada con fines espirituales? No solamente con fines físicos importantes, pero que sea usada con fines espirituales. No solamente tú vas a honrar y glorificar a Dios, vas a bendecir a muchas personas, vas a bendecir la iglesia, y al final vas a ver cómo Dios obra en tu misma familia, en tu misma casa. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por darnos el privilegio, mi Dios, de poder ser instrumentos tuyos. Nos ha dado una casa, Señor, donde vivimos,
donde moramos, donde estamos. Ayúdanos, Señor, a que nuestra casa sea usada con fines espirituales más altas. Que allí podamos abrir nuestras puertas de par en par para la oración, Señor. Oramos, Dios, para que tú levantes muchas casas así en esta iglesia local. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un coro que dice: en la iglesia la gloria es para Él, pero también ese coro dice: en mi casa la gloria es para Él. En mi vida la gloria es para Él. Luego en la iglesia la gloria es para Él. Creo que así es, ¿verdad? En mi iglesia, en mi vida y después en la casa. Algo así. Vamos a cantarlo. Acompáñanos ahí en su casa y quiera Dios que Dios mueva su corazón. Que usted diga: yo quiero que mi casa se use para fines espirituales. Yo quiero que mi casa se use para fines espirituales. Y eso es lo que estaremos mirando y lo que estamos mirando en esta serie. Que nuestra casa sea un altar para Dios. Sea un altar para Dios, donde allí suban oraciones, allí suban almas salvas, allí suba un ambiente de amor, de paz, de armonía. Para Dios, después de esta su casa, lo más importante lugar para Dios en la tierra es tu casa. 2 casas tiene Dios. Vamos a decir 3. 3 casas que son importantes para el Señor. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Primero, la casa donde Él hizo muchos milagros y predicó muchas almas. Eso fue lo primero. En segundo lugar, su casa, el templo, a la que Él decía que era casa de oración. Y en tercer lugar, en San Juan capítulo 14, Él dijo: en la casa de mi Padre. Así que el Señor tiene 3 casas: la que tiene en el cielo, la que tiene en la iglesia y la que tiene en tu casa y en la mía. Por eso es que el diablo mete tantos pleitos y conflictos en tu casa, porque él no quiere que él no quiere que Dios prevalezca. El maligno, el Satanás, lo que quiere es que las discusiones, los pleitos, él no quiere que tú hagas altar familiar en tu casa. Él no quiere nada de eso. Pero tú y yo vamos a trabajar duro para que nuestra casa sea usada para fines espirituales. Cante conmigo esta alabanza. En la iglesia la gloria es para Él. Luego en mi vida la gloria es para Él. Y en mi casa la gloria es para Él. En la iglesia la gloria es para Él, para Él, para Él. En la iglesia la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Para Él, para Él, para Él, para Él. En la iglesia la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. En mi vida la gloria es para Él, para Él, para Él. En mi vida la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Para Él, para Él, para Él, para Él. En mi vida la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. En mi casa la gloria es para Él, para Él, para Él. En mi casa la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Amén, amén. Que así sea, que en tu casa y en la mía la gloria sea para Él. Que tenga buenas noches, que Dios les guarde y les bendiga a todos.